El Señor dijo entonces a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Nos encontramos en un lugar muy importante, muy relevante en la historia del Israel antiguo. En este arroyo se tomó una de las decisiones más importantes de la época de los jueces. Es un lugar de victoria que comienza de una manera extraña. En este arroyo el Señor decide hacer una criba en su propio ejército, y esto no es habitual. Los generales siempre quieren que su ejército está formado por un gran número de personas. Sin embargo, el Señor decide todo lo contrario. Decide que hay demasiadas personas que forman parte de su ejército. Inicialmente, tal como relata el texto de Jueces 7, cuando marchaban los israelitas contra los madianitas, formaban un ejército que encabezaba Gedeón, formado por 32.000 personas. Y el Señor decide que van a ser 2 las interrupciones en la marcha del ejército y 2 las cribas que se van a realizar. Y esto es así porque quiere que las personas que marchen con él tengan 2 características. La primera, bien lo sabemos, es que de estas 32.000 personas pudieran marchar, pudieran irse aquellas que lo desearan, lo cual determinó que finalmente solo 10.000 de estos soldados estuvieran con Gedeón y marcharan contra los madianitas. Es evidentemente una importante menoscabo de este ejército, y esto se debe a que en realidad el Señor quiere que si tú marchas con él lo hagas voluntariamente. El Señor no quiere que formes parte de su ejército de manera forzada. Puedes equivocarte, por supuesto, y marchar, pero al menos lo harás de manera voluntaria. Él no quiere nunca que tomes decisiones en contra de tu propia voluntad. Pero es sin duda más importante el hecho de que después esos 10.000 hombres tuvieran que parar aquí, en estas aguas, de las que tenían que beber. El Señor decidió que aquellos que no se arrodillaran para beber como si fueran animales, sino simplemente los que rápido metieran las manos en el agua y echaran ese agua a la boca serían los que formaran parte de su ejército. Fueron aún menos, 300 de esos 10.000 que quedaban. Y quizá esta es la lección más importante. El Señor quiere que si tú marches con él hacia la guerra, hacia cualquier tipo de conflicto, lo hagas ya no solo voluntariamente, sino teniendo en cuenta que su voluntad es lo primero. Muchos de esos soldados estarían pertrechados, marchando durante mucho tiempo, cansados, con todas sus armas y sus armaduras, pero sin embargo solo se pararon un momento a echar agua en su boca porque estaban deseando hacer la voluntad del Señor. Muchos de los 10.000 habían quedado allí porque tenían que hacerlo, porque a lo mejor era lo que se esperaba de ellos, pero esos 300 que finalmente quedaron, sin duda lo hicieron porque la voluntad del Señor estaba muy por delante de sus propios intereses y necesidades más básicas. Sin duda esta es una tierra que a nosotros pues nos llama poderosamente la atención. El Señor caminó por esta tierra e hizo milagros, pero el milagro más importante siempre es el que hace en los momentos íntimos, en los lugares íntimos de tu vida, quizá en momentos cerrados, quizás en tu corazón, en oración. Y ojalá que ese milagro grande que pueda realizar en la vida de todos nosotros sea como en los 300 de Gedeón, el que queramos hacer siempre su voluntad por delante de cualquier cosa, que no nos paremos ni siquiera en nuestras necesidades básicas porque tengamos que luchar sus batallas y sin duda vencerlas. Que el Señor os bendiga.